Bueno, mis amados, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Continúe bendiciendo porque Dios siempre nos bendice. Amén. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Ya con el hecho de tener vida, eso nadie se lo puede dar. Nosotros, a través de la gestación, a través de la reproducción, podemos haber nacido. Pero quien determina que usted naciera es Dios. Amén. Usted no es el resultado de un accidente, sino de un plan de Dios, del diseño de Dios. Amén. Y de igual manera, mis amados hermanos, con el propósito de conocerle. Como escuchábamos reiteradamente en ese video, Jesús, ¿sí?, es el Rey. Tú lo conoces. Y no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento vivencial. Experimentar que Jesús no es solamente una persona de la historia, sino el Salvador de tu vida y la respuesta para la humanidad en su condición de pecado. Mis amados, leíamos en Romanos capítulo 10, del versículo 1 al 13, en la cual estamos llevando a cabo el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y encontramos, en este caso, en esta parte, sobre lo que Dios hoy nos quiere hablar, nos quiere enseñar. Y encontramos que el título de la disertación es confesar y creer en el Señor resucitado. Confesar y creer en el Señor resucitado. Y encontramos en este caso estos pasajes en la cual nos pone a meditar, no solamente a pensar, tener una idea, no, meditar es qué me dice a mí, qué debo cambiar, qué debo aplicar, a quién debo compartir. Y amados, en este pasaje el apóstol Pablo explica en estos pasajes que la salvación se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Es mediante la fe en Jesucristo. Pero también no es solamente por las obras de la ley. No es, ¿sí? Compartíamos y aclarábamos la vez pasada, el hermano Odidio nos llevaba a la meditación sobre el legalismo. El legalismo. No, usted no se salva por un legalismo, no, sino por conocer la ley, la voluntad de Dios con fe, conociendo de que esto nos lleva a conocer el pecado y nuestra condición de pecadores. Y sabemos también, en la cual el apóstol Pablo cita en esta lectura, que Cristo es el fin de la ley para justicia. El fin de la ley, el cumplimiento de la ley. Él fue el único que cumplió la ley. El único. Y la salvación es accesible a todos. No solamente, Pablo va a decir, no solamente a los judíos, a los descendientes de Abraham a través de esa fecundación, esos hijos biológicos. Estamos hablando de Isaac, estamos hablando en este caso de Jacob, en este caso, en fin, de Israel, la nación de Israel. No, es para todos los que creen, a través de confesar con la boca y creer en el corazón que Jesús es el Señor, pero no cualquier Señor, Señor con S mayúscula. Pero no solamente el Señor con S mayúscula, sino resucitado. Y no resucitado solamente como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, resucitado en gloria, en un cuerpo glorificado, en la cual usted y yo, si llegamos a morir, vamos a tener cuando Él venga. Y los que han muerto en Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿qué ocurrirá? Resucitarán primero, siendo transformados.
en un cuerpo incorruptible, un cuerpo en el cual podremos ver a cara al Señor, transformados. Amén. Amén. Mis amados, permítanme hacerles una pregunta. Unas preguntas. ¿Quién no ha incumplido una ley o norma en su vida? ¿Quién de ustedes nunca ha incumplido una ley y una norma? Ya sea escolar en el colegio, ya sea de tránsito, ya sea en el hogar. ¿Ninguno? No, todo lo hemos hecho. Todos de una manera u otra, ¿no? Que buscamos siempre justificar, ¿no? A veces el semáforo está en rojo para el peatón y usted está ahí en la cebra y como no viene ningún carro, ¿qué hacemos? En Bogotá, bueno, acá hay algunos puentes peatonales, pero el puente peatonal, ¿no? Por seguridad al peatón. Y el puente queda por allá lejos, ¿y qué hacemos? Cruzamos. ¿Sí? Ahí exponiéndonos, ¿no? A ser arrollados. Igualmente, ¿no? Las normas o leyes en la casa, ¿no? Aquí ¿no? Llegamos a esta hora llegamos, a esta hora debemos estar acostados. Algunos, todos. ¿Por qué todos? ¿Sabía que eso es como para uno cuando es joven, es niño, le es difícil procesar, incluso gente adulta, ¿no? Cuando hacen esas fiestas de manera repentina y no respetan el sueño y el descanso de otro, ¿no? Y cuando uno le decían y uno dice, bueno, a tal hora todos debemos estar acostados para respetar el sueño, ¿sí? De los demás también, un sueño reparador y restaurador. Pero ¿qué ocurría? Salía con el amigo, la amiga, y uno sabía, ¿no? Que iba con su amigo, su amiga a la casa y uno sabía, pero llegaba a qué hora? A la hora que no era, incumplir normas. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? No quiero caer en el legalismo, ¿no? Pero en el sentido ¿cuántas veces se nos ha establecido una norma de sacar la basura a tal hora? Eso, y vemos, ¿no? El arrume, ¿no? De basura, ¿no? Porque no la sacamos en el momento en el cual. ¿Y qué decimos? No, es que cuando uno la saca, no pasa. Eso es justificando, porque sea que pase o no pase, bien, o la rompen los perros o el fin. Pero mis amados, todos, el apóstol Pablo va a decir que cualquiera que incumpliere una de estos mandamientos, ¿sí? Todos nos hacemos ahí responsables, culpables, ¿sí? Pero también permítame preguntarle sobre esto, porque surge también otra pregunta: ¿para quiénes fue dada la ley? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes fue dada la ley? ¿Para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel. ¿Qué más? ¿Qué más? Para el pueblo de Israel. Para usted, para mí, ¿para quién? Para todos. Bueno, vamos a la primera epístola de Timoteo, primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10, y quiero que usted atesore como siempre la palabra de Dios, que la aplique, que la viva, que la comparta. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 10. ¿Para quién fue dada qué? La ley. Y dice así, permítame leer para usted. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 10. Pero sabemos que la ley es ¿qué? Buena, porque es dada por Dios. Buena. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, ¿qué debe conocer usted? No solamente intelectualmente. Esto, que la ley
no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponen a la sana ¿qué? Doctrina. Sí, fue dada a través, pero ¿para quién? Para los transgresores. ¿Por qué para los transgresores? Escuche, cuando Dios le habla a usted y a mí, a través de la conciencia, a través de su creación, llámese revelación general o revelación especial, ¿sí? Usted obedece. ¿Qué ley existía para Adán? Ninguna, solamente obedecer lo que Dios le había dicho. Usted, cuando su hijo es obediente a lo que usted le dice, ¿usted le tiene que poner normas? No creo. Porque usted ya le está diciendo. Pero cuando hay desobediencia, a razón de la desobediencia y la persistencia, vemos en el caso, vamos con calma, sigamos. Adán, Noé. ¿Qué ley Dios le dio a Noé? Ninguna. Le reveló su voluntad. Cuando usted tiene un hijo, una hija, un empleado, le conoce, usted tiene que hacer esto y esto. Pero cuando no se hace, me va a tocar entonces, venga acá, tenga donde escribir. ¿Se acuerda lo que hizo Dios cuando llamó a Moisés? 40 días y 40 allá. Sí, porque este pueblo se me va. Y luego Pablo va a decir que la ley fue dada como haya, como esa que cuida a esa niña, ese niño, en la crianza, en la formación. Y vemos, mis amados, de igual manera, ¿no? Vamos a encontrar en el caso de Jacob, en el caso de José, en el caso, vamos a encontrar, ¿sí? Y ahí nos dice, mis amados, que el uso legítimo de la ley, versículo 8, la ley es buena y útil si se aplica, escuche, no si se conoce, si se aplica. Si se aplica ¿qué? Correctamente, no como un medio de salvación. No como un medio de salvación. Porque usted caería en el legalismo, en la observancia. ¿Sí? ¿Se acuerda de que usted pudo refutarme, pudo decirme, pastor, en la Biblia hay uno que dijo, en cuanto a la ley, ¿quién fue ese? Pablo, cuando era Saulo. Pero luego él va a decir que todo eso lo tengo por basura, menos importante, porque era su autojustificación. Pablo no era impecable, o sea, que nunca pecaba. Tenía pecados, igualmente en su condición y naturaleza pecaminosa. Pero cada vez ofrecía que iba allá a ofrecer votos de santificación. Y vemos, mis amados, y vamos a avanzar, en la cual nos dice ahí, nos aclara, no como un medio de salvación, sino para mostrar la necesidad de Dios. Usted, sea criatura humana o hijo de Dios, siempre va a tener la necesidad de Dios. Señor, ayer estuve orando, qué rico, Señor. Y hoy me levanté, ya yo no voy a orar como ayer estuve orando. La necesidad de orar. Y el Señor nos va a decir en el caso de la viuda y el juez injusto, la necesidad de orar y no desmayar, de persistir, dialogar, dirigirnos a Dios. Entonces nos lleva a eso, a entender que necesitamos también ser formados, instruidos a través de una ley. Además, escuche, el propósito de la ley, nos dice el versículo 9 y 10 de ahí de la primera epístola de Timoteo, capítulo 1.
versículo 9, está dirigida a los transgresores y pecadores, funcionando como para convencer, escuche bien, al mundo de su necesidad de redención. ¿Qué ocurre cuando un hijo suyo hace una necesidad o alguien hace algo que destruye, que trae dolor, pero no hay nada escrito que prohíba eso? ¿Sí? Por ejemplo, si es un hijo o una hija de cierta edad menor, vino y rompió algo y usted no le dijo nada ni antes. Usted no le dijo, mira, vas a estar aquí, cuidado con esa porcelana, cuidado con esto. Usted no le dijo. Y viene esa persona, ese niño, esa niña, ¿sí? Y daña y destruye, ¿sí? Y usted cuando llega, usted se da cuenta de eso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? Lo reprende y él le dice, yo no sabía que destruyendo era malo, usted no me dijo. Y por eso Dios da la ley a los que ya de antemano tienen en su corazón la transgresión, para que no digan, yo no, usted nunca me habló de eso, usted nunca. Por luego Pablo va a decir que los que sin ley hacían lo que era conforme a la ley, ¿sí?, serán juzgados sin ley. En el caso de cuando nos preguntan, ¿y por qué los aborígenes aún así, muchos de ellos tendrán salvación? Bueno, la Biblia dice que aunque no hubieran tenido el conocimiento de Cristo, tenían la revelación natural de que hay un creador, un Dios, y tenían normas éticas, penales, y llevaban una vida. Miren que el apóstol Pablo y el Señor habla sobre ello. Pero volvemos otra vez frente a eso. Ahora, ya está la ley. Usted ahora no le va a decir, no, entonces yo hago lo que yo quiera. No. Acuérdense que Dios conoce nuestro corazón, que es que engañoso. ¿Sí? Entonces, frente a eso, debemos nosotros, mis amados hermanos, frente a ellos, hacer buen uso y aplicar esa ley, esas leyes correctamente, sabiendo de que éstas nos confrontan frente a nuestro proceder, nuestro actuar, pero no que esto nos lleve a la salvación, sino el conocimiento de Dios. Y vemos más aún, mis amados hermanos, sobre esto, en la cual aquí el apóstol Pablo nos habla de que es para los transgresores, pecadores, pero también funcionando para convencer al mundo de su necesidad de redención, no para el justo, que ya vive bajo la gracia. Dice que no es para el justo. Ahora bien, vamos a estar ahora profundizando en tres aspectos interesantes que nos permiten ahora entender por qué confesar y creer en el Señor Jesucristo. Confesar. Y vemos, mis amados hermanos, escuchen bien, que este pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 1 al 13, nos habla de esos tres aspectos importantes. Usted puede identificar otros más, o puede resumirlos en uno. Tres aspectos sobre confesar y creer en el Señor Jesucristo. Primeramente, escuche bien, versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 10. El celo sin conocimiento. El celo sin conocimiento. Nos dice aquí, versículo 1 al 2. Y dice el apóstol Pablo que el anhelo de él es que, así como los judíos ahora, los de Israel sentían celo por los gentiles, que para ellos también es la gracia, la salvación. Él dice que ese celo debe ser con conocimiento. No un conocimiento, como les decía, desde el punto de vista académico o intelectual, un conocimiento del plan de Dios, que la salvación era para todo aquel que cree,
sea judío o sea gentil, para todos. Y nos dice ahí, escuche bien, que Pablo expresa su deseo que Israel reconociese que la salvación no estaba empeñada solamente para ellos. Fue a través de esa nación que Dios se dio a conocer. Dios vino a darse a conocer a través de esa nación. Pero que ellos tenían que reconocer que tienen un celo por Dios. Ellos consideran que Dios solamente era el Dios para ellos y no para todos. No para todos. Pero no basando ese conocimiento verdadero en lo que Dios está hablando a través del apóstol. ¿Sí? Que esa salvación es para todo aquel que cree. Sea judío, sea gentil, sea varón, sea mujer, en fin. Y por tanto, Israel con ese celo, pretende autojustificarse. Nosotros solamente si somos los que vamos a ser salvos. Los demás no. La autojustificación. Establecer su propia justicia por las obras, ignorando la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la obra que hizo Cristo, esa obra sustitutoria, en la cual el inocente llevó el castigo de los culpables, entre los cuales era usted y era mi persona. El segundo aspecto es Cristo, el fin de la ley. No quiere decir que ya la ley, no, ya caducó. No, el mismo Jesús va a decir que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. A cumplirla. Y por eso la vida de Cristo debe ser la vida suya y la vida mía en todo momento. En todo momento. En todo momento. Nos dice el versículo 3 y 7 de Romanos capítulo 10. Déjeme decirle que la ley no puede salvar. La ley no puede salvar. No puede salvar. Nos confronta, nos hace ver nuestra condición. ¿Sí? Estaba la ley de los sacrificios. Vamos a encontrar en Levíticos, en la cual se ofrecía un cordero, un palomino, una tórtola, un macho cabrio. Y dice luego en Hebreos, va a decir que la sangre de los machos cabrios y de los toros no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían para una buena conciencia de vivir agradando a Dios. Pero la sangre de Cristo nos limpia y nos quita el pecado. Amén. Amén. Limpia el pecado. Mis amados, frente a esto, encontramos que Cristo es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Por eso Pablo va a repetir en diferentes momentos, ¿sí? Como sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Porque Él es el cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley. Haciendo posible la justicia para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y ese creer viene de parte de Dios. No es una fe momentánea. No es una fe desde el punto de vista emocional. No es una fe impulsada por un momento. No, es dada por el convencimiento de pecado que da el Espíritu Santo. Y nos da esa fe para creer. Y el tercero y último aspecto es la confesión y el creer de corazón. Confesar. Y el creer de corazón. Ahí nos dice versículo 8 y 13 de Romanos capítulo 10. Aquí la palabra confesar, ¿sí? No es decir, ¿sí? Decir o relatar algo que sucedió en
otra persona o algo que sucedió en su vida. No es solamente narrar o relatar, no, es decir tal cual las cosas como son. ¿Me hago entender? La palabra de Dios nos habla de los 4 evangelios. ¿Cuáles son esos evangelios, mis amados? Mateo, Marcos y Juan. Desde el punto de vista teológico y el estudio de las escrituras, a los 3 primeros me llaman los libros sinópticos. Pero sean los 3 primeros y el último son complementarios. Son complementarios. Inspirados por el Espíritu Santo. Y encontramos que son complementarios porque hay acontecimientos en los 3 primeros que se repiten pero de manera diferente, pero no se contradicen. No se contradicen. Pero luego encontramos en el Evangelio de Juan acontecimientos que no están en los 3 primeros, pero tampoco contradicen. Ahora bien, en el caso de confesar, Dios nos habla de decir nuestra condición de pecado, llamando el pecado como pecado. El pecado como es. ¿A quién? ¿A una persona? No. A Él. A Él. ¿Me hago entender? Si yo era esclavo del pecado, pero es que pecado es no, ¿qué pecado, mi amado? ¿Qué pecado? Cuando tú estás en ese momento en el cual el Señor te está llamando para salvación, escogiendo, Señor, mi pecado, ahí con lágrimas, cuando dice ahí Pablo y después Pedro primeramente, que llegaban confesando sus pecados, yo soy un adúltero, yo soy un alcohólico, yo soy yo, y así, a Dios, no al que estaba aquí, el Señor, porque el Señor está mostrándote cómo estás, y tú no vas a decir, no, es que este es para este es para este, es que, no, este como está averiguando mi vida, pero yo creo que es para esta señora, no. Y por eso cuando llegamos a los pies de Cristo y somos hijos, todavía no hemos entendido ese pecado que no has confesado, sino, Señor, yo soy no. ¿En qué? Porque Satanás va a estar siempre cogiéndote como un juguete y tentándote en ese pecado que ya no está, porque el Señor te perdonó y te limpió, pero si usted no lo presenta, Señor, tú lo llevaste en la cruz, yo era un mentiroso, yo era más falso que un billete de 15,000 pesos. Llamar las cosas como son, confesar. Por eso la primera epístola de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos el pecado del hermano, nuestro pecado. Ahora hay una oración intercesora en Daniel capítulo 9, Esdras capítulo 10, que confesamos los pecados de la nación y de nuestros familiares, que muchas veces el diablo quiere en el presente cercano, ¿no? Porque así como funcionó con Abraham mintiendo que era la esposa, era su hermana o media hermana, luego que también Isaac va a hacer lo mismo. No, Señor, confiese, identifique, Señor, muéstrame. David va a decir en el Salmo 19, Señor, líbrame de todo pecado, aún de los que me es oculto. De aquellos que todavía yo digo, no, es que eso no es malo, no, es pecado. Es pecado. Llamar tal cual, confesar y el creer de corazón, no del punto de vista de emoción, no, creer de corazón, lo más profundo. Déjame decirte que en este caso la verdadera salvación implica estas dos cosas: creer en el corazón que Dios resucitó a Jesús y confesar con la boca que Jesús es el Señor. El Señor. Ahora, cuando usted lo está confesando, antes de confesar con la boca, tiene que salir ¿de dónde? Del corazón. Porque no todos hablamos.
Los que no pueden hablar por diferentes razones, entonces cómo van a, ¿no? Ahí del corazón, en su mente, en su corazón, genuinamente. Por eso dicen, no dice lo contrario. Si confesamos con nuestra boca, no. Nuestro corazón, desde el corazón, lo más profundo. Lo más profundo. ¿Sí? Confesar con la boca en Jesús el Señor, escuche bien, no es necesario, por tanto, hacer un esfuerzo humano para usted salvarse. En ninguna manera para alcanzar la salvación. El pasaje nos dice que la fe es aquella en la cual nos hace entender que esa palabra en la cual nos va a llevar a confesar está cerca, está en nuestro corazón. Dios, ¿qué tiempo antes de que usted escuchara ese mensaje de salvación, ya el Señor venía ya preparándote, venía preparándola, venía frente a diferentes circunstancias, a través de diferentes personas, ¿sí? Pero en el tiempo perfecto de Él, ¿sí? Usted confesó su pecado. Aquí no hay confesionarios. Ahí donde está, amado amigo y mis hermanos, podemos dirigirnos a Dios, hablar con Él, decirle: Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces, Señor, he incurrido en lo mismo de lo mismo? Señor, y estoy cansado, estoy cansada, cargado de ese pecado, de esa maldad. Señor, otro año con lo mismo de lo mismo. Pero ahora he entendido a través de tu palabra que si confieso mi condición, ese pecado en la cual me convierte en un juguete, me convierte en un títere de Satanás y de las circunstancias. Quiero, Señor, reconocer que solamente en ti tengo libertad, tengo salvación, tengo un nuevo nacimiento. Y vemos, mis amados hermanos, que frente a esto podemos concluir. Escuche bien: todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? No dice solamente para los hombres o varones, no dice solamente para las mujeres, no dice para los de esta y esta y esta edad, para todo aquel que le invoque. Dice el versículo 13 en este caso: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Ahora, ¿qué es invocar? ¿Qué es invocar? ¿Qué es invocar? Mire que invocar aquí no es solamente llamar, ¿sí? Comunicar, no. Invocar aquí es suplicar, no acercarte ante ese Dios, ante la cruz, como diciendo: bueno, ya me cogiste cansado, Dios, ya yo disfruté, bastante, ahora voy a probar contigo, ¿no? Porque acuérdate que estás siendo confrontado con tu condición de pecador. Y por eso encontramos que invocamos como aquel que está colgando de un abismo y se está cansando, o donde se está aferrando está cediendo. Y si eso en la cual estás aferrado ya va a ceder, vas a caer a lo profundo del abismo. ¿Y usted qué hace? ¿Se pone a cantar? ¿Se pone a dormir? ¿Se hace el más pesado? ¡No! Y escucha ahí en una parte que van pasando personas. Dice la palabra de Dios que en el caso de Jesús, muchos enfermos y necesitados, ¿sí?, de haber oído lo que Jesús hacía, sin importar la distancia del otro lado del Jordán, buscaban a Jesús. Y muchos de ellos se lanzaban, tocaban el manto, lo oprimían, tanto así que Jesús tenía que decir: tengan lista la barca.
Y en el caso del apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo, van a decir: señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Invocar, invocar, invocar. Hoy es el día en el cual usted, si no tiene esa salvación, puedes invocar con toda libertad para ese oportuno socorro. Es oportuno porque es inmediato que lo vas a recibir a través de esa fe en Jesús. En Jesús. Y por tanto, la salvación es un regalo gratuito, basado en confiar en la obra de Cristo, garantizando que quien confía en Él no será avergonzado. Ahí avergonzado quiere decir que ya usted, frente a aquel que nos acusa de día y de noche, o a través de esas personas que quieran señalarnos, usted va a decir: no, ahora yo soy una nueva vida en Cristo. Ahora no solamente pertenezco a esa familia que por tradición no dejaba dormir porque hacía esas bacanales, esa fiesta, y terminaban a veces en peleas y trago para acá y no. Ahora respeto a mi familia, pero ahora Cristo me hizo parte de la familia de la fe. Y cuando llego a mi familia, ellos ya le bajan a la música, y algunos de pronto siguen, pero ya saben que algo ha pasado en mi vida. Y he pasado de muerte a vida. Y no cualquier vida, una vida eterna en Dios. Amén. Entonces, mis amados, encontramos primeramente el celo sin conocimiento. El pueblo de Israel pensaban que ya por haber sido descendientes de Abraham, la salvación era exclusivamente para ellos. Pero también de que a través de la ley, sin fe, pensaban ser salvos, ¿no? A través de la fe en la ley de aquel que la dio para ellos. Pero también la ley como tal es para los transgresores. Transgresores, pero eso no nos exime, no nos dice que usted debe ahora decir: no, yo ando sin ley, no tengo que leer la palabra de Dios, no tengo que cumplir los mandamientos, en ninguna manera. Por el contrario, si la vida de Cristo está en usted, Cristo cumplió la ley y Él es el cumplimiento de la ley. Amén. Pero también encontramos que usted debe confesar, ya sea que no haya nacido de nuevo, pero también como hijo o hija de Dios, para no ser avergonzado, para llevar una vida de honra y gloria. ¿A quién? A Dios. Póngase en sus pies, por favor. Maravilloso Padre Celestial, nos acercamos ante el trono de la gracia no como desconocidos, ni tampoco como visitantes, Señor, recurrentes, sino como hijos e hijas tuyas, a través de la obra de Jesucristo. Señor Dios, aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Señor, ayúdanos, Señor, a llevar esa vida que te honre, que te agrade a ti. No una vida basada, Señor, en un legalismo, en un hacer por hacer, para ser aprobados por los demás, sino para que tú, Señor, como un día dijiste de Jesús, cuando fue bautizado, dice que se oyó una voz que dijo: he aquí mi hijo, mi hija, mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Señor, que en todo momento y en todo lugar podamos escuchar, y que las personas que nos conocen o no nos conocen, de una manera u otra puedan decir: este hombre, esta mujer tiene algo diferente, y es porque somos hijos e hijas tuyas. Te ruego por los amigos en este momento,
Señor, redargúyeles de pecado, Señor, convénceles de pecado, y que ellos puedan confesar su condición ante ti, e implorar ese perdón y esa salvación, que es un don, un regalo de parte tuya. Te imploro, Señor, por tu iglesia. Gracias por estos hermanos y estas hermanas. Ayúdanos a llevar esa santificación, de apartarnos de todo aquello, Señor, en la cual todavía, Señor, Satanás quiere hacernos retroceder, Señor, y agradarlo a Él o a nosotros mismos. Líbranos, Padre. No nos metas en tentación, Señor. Fortalécenos para fortalecer a otros. Guíanos para guiar a otros. Por tu gran nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén.